Buenas tardes, noches ya creo, estamos de regreso en la cobertura de esta jornada electoral histórica para México en la audiencia y regresamos ahora con la compañía de Samuel Pérez, diputado en Guatemala y observador internacional de esta elección. Quería ver si me puedes platicar de tu experiencia como observador en esta elección. De entrada, déjame preguntarte, ¿dónde estuviste? Estuve en Morelos. Ok, y de Morelos viniste para acá a la Ciudad de México. Sí, correcto, así es. Sí, pero una jornada interesantísima, la verdad es que con una amplia participación, sin muchos problemas relacionados con violencia o tensión, sino que muy calmada, muy pacífica, con mucha afluencia de gente, distinta a la de hace 6 años, donde había una tensión importante, donde había una disputa. ¿Es tu segunda vez como Es mi segunda vez como México? observador aquí en México, correcto. Así es. Entonces me pareció un cambio importante, creo que había un poco más de estabilidad, menos incertidumbre sobre, digamos, la legitimidad de los resultados finales, pero un importante ejercicio democrático. En 2018 estuviste en... Aquí en la Ciudad de México, ¿Ciudad de en el México? Estado de México sobre todo. Ok. La diferencia que notaste fue sobre todo de confianza de la gente en el proceso, en la votación, en el resultado. ¿Notaste alguna otra diferencia a nivel organizacional, a nivel de presencia de integrantes del INE o qué más percibiste distinto a la anterior experiencia que tuviste aquí? Bueno, es difícil hacer una comparación real porque es un estado diferente, ¿verdad? Pero sí. por lo menos y con otras características, ¿verdad? Pero por lo menos lo que yo vi es que en esta ocasión había más presencia del INE, hubo algún retraso en la apertura de algunos centros por el traslado de materiales, pero finalmente iniciaron las jornadas con una participación muy amplia, ¿verdad? El comentario recurrente en los funcionarios de las mesas era que había una masiva participación, superando el 50% por ahí de las 3 de la tarde, entonces yo creo que eso se va a ver reflejado en el resultado final. ¿Qué trato ustedes como observadores internacionales han recibido de las autoridades de México? Y si quieres, si nos puedes platicar rápidamente cómo es este proceso para que la gente que nos vea pueda tener el conocimiento de cómo funciona una observación internacional, porque a menudo escuchamos hablar de las misiones de observación internacional solo cuando son en lugares donde hay un conflicto real a nivel de legitimidad electoral o donde hay problemáticas graves, pero no prestamos atención a cómo funciona el proceso en general. Ya, bueno, en realidad nosotros tuvimos un proceso de acreditación en el INE, ¿verdad? Ahí tuvimos una autorización, las credenciales para poder tener presencia en los centros de votación, y nuestro objetivo es ir reportando algunas, sobre todo la observación, lo que vemos, si vemos algunos problemas, poder tener relación con algunas autoridades locales, sobre todo electorales, ir compartiendo con otros colegas que están en otros estados o en otros lugares específicos dentro del mismo estado. No es la primera vez que funciona, y de hecho el proceso en México es particularmente observado e interesante, sobre todo para la región. Por ejemplo, en mi país hay un cierto rechazo de parte de las autoridades de los gobiernos del pasado con respecto a las misiones de observación electoral. Aquí no, ¿verdad? Aquí en realidad en este proceso hubo mucha apertura, y me parece que mientras más transparencia, más legitimidad tiene el resultado. Absolutamente. Justo ahorita que haces la comparación con el caso de Guatemala respecto a las misiones de observación, quería aprovechar para preguntarte, con base en tu experiencia como observador ya 2 veces en México, ¿qué diferencias principales ves ya no como parte de observación, sino como proceso electoral es decir, cómo son las elecciones en Guatemala respecto a México? ¿Qué diferencias fundamentales ves? ¿O qué similitudes? Sí, hay muchas similitudes porque la forma de elección es muy similar, además son concurrentes, ¿verdad? En realidad, pero la diferencia es que las autoridades de gobierno tienen que tener una vocación democrática, me parece a mí,
para poder tener procesos de observación que no tengan mayores trabas. En elecciones en el pasado en mi país, regularmente las misiones se ven restringidas en su capacidad, a veces no son aceptadas algunas en el país, o simplemente son cuestionadas en su legitimidad o en sus interés, digamos, en hacer un proceso de observación. En esta ocasión no fue así aquí en México, ¿verdad? Sino que más bien hay muchas misiones de muchas organizaciones de muchos países y yo creo que eso es valioso. De hecho, varios diputados del Congreso, parte de la alianza que nosotros tenemos en el Congreso en Guatemala, participan en diferentes misiones de observación. Entonces ese es un buen indicador también. Con todas esas experiencias que se recogen entre todo el equipo de observadores internacionales, luego se confecciona un informe. Es decir, ¿en qué se traduce toda esta, valga la redundancia, misión de observaciones? ¿Se concluye con alguna recomendación, con observaciones, con críticas? Sí, bueno, en realidad este fue un proceso bastante tranquilo, me parece a mí, bastante pacífico, con mucha participación, con mucha legitimidad. En mi país, por ejemplo, en las últimas elecciones que fueron el año pasado, donde participamos y tuvimos una victoria electoral importante nosotros, el momento de la elección, pues había muchas dudas y de hecho tuvimos que mantener una misión de observar, varias misiones de observación internacional permanentes hasta el proceso de transición, que fue muy largo porque hubo intentos de evitar que el actual presidente tomara posesión de su cargo, ¿verdad? Hubo un intento previo de una especie de golpe de Estado. Pues aquí hay mucha certeza que quien haya ganado las elecciones o quien las vaya a ganar va a asumir la presidencia y los cargos para los que fueron electos. Entonces, esa es una gran diferencia y creo que robustece la democracia. Sin duda, creo que estaremos de acuerdo en coincidir en que es importante fomentar este mensaje de transparencia, de confianza, de generar confianza en los procesos electorales. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado unos minutos aquí en la audiencia. Creo que sí. Lo vamos a dejar por aquí de nuevo y seguimos con esta cobertura especial.